Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué pasó el día que dejaste de escribirle? Y el silencio respondió. Porque ahí, en ese espacio donde ya no hay mensajes, donde ya no hay buenos días, donde ya no hay excusas para seguir conectados, es donde empieza la verdad. No cuando hablan, cuando dejan de hacerlo. El ser humano tiene una obsesión peligrosa: confundir presencia constante con interés real. Cree que mientras haya mensajes, hay conexión. Mientras haya conversación, hay algo vivo. Pero cuando el contacto se detiene, lo único que queda es lo auténtico. Y ahí es donde muchos no están preparados. Porque el silencio no es vacío, es un espejo. Te muestra lo que realmente había cuando tú dejabas de sostener la interacción. Te revela quién buscaba y quién solo respondía. Quién estaba y quién simplemente no se iba. Y duele porque el silencio no miente, no adorna, no justifica, no explica, solo muestra. Hoy no vamos a hablar de por qué dejó de escribirte. Vamos a hablar de lo que ese silencio dice de ti, de tu apego, de tu valor y de por qué ese momento, aunque parezca una pérdida, puede ser el inicio de tu mayor evolución. Porque cuando dejan de escribirse, no todo se pierde, se revela. Hay algo que cambia profundamente dentro de ti el día que dejas de escribirle a alguien que antes ocupaba tu mente, tu tiempo y tu energía. No es solo el silencio externo, es el ruido interno que comienza a aparecer. Porque mientras escribías, mientras mantenías la conversación viva, también mantenías viva una ilusión. La ilusión de conexión, de importancia, de presencia mutua. Pero cuando decides detenerte, cuando eliges no enviar ese mensaje, no revisar ese chat, no buscar esa respuesta, algo se rompe, pero también algo se revela. Recuerdo un momento en mi vida donde el silencio llegó sin avisar. No hubo pelea, no hubo cierre, no hubo explicación, solo dejó de haber mensajes y al principio mi mente empezó a construir historias. Está ocupado, ya me va a escribir, seguro pasó algo, pero los días pasaban y el silencio se hacía más claro que cualquier palabra. Y ahí entendí algo que me costó aceptar. Cuando dejas de escribir, no estás perdiendo conexión, estás dejando de sostener algo que solo tú mantenías vivo. El ser humano tiene una necesidad profunda de sentirse validado, de sentirse visto, de sentirse elegido. Y muchas veces confundimos la frecuencia de los mensajes con el nivel de interés. Creemos que porque alguien responde, está presente. Pero hay una gran diferencia entre responder y buscar, entre estar disponible y estar comprometido. Y eso solo se revela cuando tú te detienes. Porque el silencio no crea distancia, la revela. Cuando tú dejas de escribir, le das espacio a la verdad, a ver si esa persona también da un paso, a ver si también hay iniciativa, intención, interés. Y cuando eso no ocurre, cuando el silencio se mantiene, cuando no hay búsqueda, cuando no hay esfuerzo, duele. Claro que duele. Pero también libera, porque ya no estás viviendo en una fantasía sostenida por tu esfuerzo. Y aquí es donde muchos fallan, porque en lugar de aceptar lo que el silencio muestra, lo combaten. Vuelven a escribir, buscan excusas, reactivan la conversación, no porque haya interés real del otro, sino porque no soportan la incomodidad de la verdad. Prefieren una conexión superficial a una claridad dolorosa. Pero si quieres crecer, si quieres evolucionar emocionalmente, tienes que aprender a sostener ese silencio. Tienes que resistir la tentación de llenar el vacío con mensajes que solo prolongan una ilusión. Tienes que observar, sin intervenir, sin forzar, sin justificar, porque cuando dejas de escribir, no estás perdiendo a alguien, estás encontrándote contigo.
Hay una verdad que incomoda, pero que cuando la aceptas, te libera de años de confusión emocional. Quien quiere estar, aparece incluso en el silencio. No necesita recordatorios, no necesita presión, no necesita que tú sostengas la conexión. Aparece porque quiere, porque le nace, porque hay algo dentro de esa persona que lo impulsa a buscarte sin que tú tengas que provocarlo. Pero durante mucho tiempo yo también caí en la trampa de justificar ausencias. Me decía a mí mismo que estaba ocupado, que estaba pasando por un mal momento, que tal vez no sabía cómo expresar lo que sentía. Y mientras más justificaba, más me alejaba de la realidad. Porque la verdad no necesita interpretación, la verdad se observa. Y la verdad era simple: si alguien no está, es porque no está eligiendo estar. Nos han enseñado a romantizar la inconsistencia, a creer que el amor es complicado, que las personas son confusas, que hay que tener paciencia infinita. Pero no, el interés real no es complicado. El interés real es claro, es constante, es visible. No te deja dudando, no te hace cuestionarte tu valor, no te obliga a interpretar señales mixtas. El interés real se demuestra, no se supone. El problema es que cuando alguien nos importa, nuestra mente se vuelve creativa, empieza a construir historias para evitar el dolor de aceptar la realidad. Seguro está pasando algo, no es que no quiera, es que no puede, ya va a cambiar. Y sin darte cuenta, te conviertes en el abogado defensor de alguien que ni siquiera está presente para defenderte a ti. Y ahí es donde pierdes poder. Porque mientras tú justificas, la otra persona simplemente actúa desde su verdad. Y su verdad se ve en lo que hace o en lo que no hace. No en lo que dice, no en lo que promete, no en lo que insinúa. En lo que hace. Por eso tienes que dejar de mirar intenciones y empezar a observar patrones. Porque una intención puede ser bonita, puede sonar bien, puede darte esperanza. Pero si no se convierte en acción, no tiene valor real. La consistencia es lo que construye confianza, no las palabras. Y cuando alguien aparece solo cuando le conviene, solo cuando se acuerda, solo cuando siente el impulso, eso no es interés, eso es conveniencia. Recuerdo claramente el momento en que dejé de justificar a alguien. Fue incómodo, fue doloroso, pero también fue liberador. Dejé de inventar razones y empecé a observar hechos. Y los hechos eran claros, no había búsqueda, no había constancia, no había prioridad. Y en lugar de seguir adaptándome a su ausencia, decidí adaptarme a la verdad. Y la verdad es esta: quien quiere, aparece. No importa el tiempo, no importa la distancia, no importa la circunstancia, encuentra la forma, hace el espacio, da el paso, y quien no, también está decidiendo. Así que deja de justificar lo que no se sostiene solo, porque el interés real no se explica, se demuestra. Hay algo que casi nadie te dice, pero que cambia todo cuando lo entiendes. No todo lo que sientes es amor, muchas veces es dependencia. Y esa dependencia se alimenta de algo tan simple y tan peligroso como la comunicación constante. Ese buenos días, ese qué haces, ese mensaje que parece inofensivo, pero que en realidad se convierte en una dosis emocional diaria. Y como toda dosis, cuando falta, duele. Porque no estás extrañando a la persona, estás extrañando el hábito. Estás extrañando la rutina de saber que alguien está ahí, de ver su nombre en la pantalla, de sentir esa pequeña validación que te dice importas. Y cuando decides dejar de escribir, cuando rompes esa dinámica, lo que aparece no es el vacío de la otra persona, es el vacío que esa rutina estaba cubriendo. Lo viví en carne propia. Hubo un momento en el que mi día giraba alrededor de una conversación. No lo notaba al principio, parecía normal. Pero cuando esa conversación empezó a apagarse, cuando dejé de escribir, me di cuenta de cuánto dependía de eso. Mi mente buscaba excusas para revisar el teléfono, para abrir el chat, para ver si había algo nuevo. Y aunque sabía que no había nada,
lo revisaba igual, porque no era lógica, era adicción. Ahí entendí algo poderoso. La conexión constante no siempre es amor. Muchas veces es apego disfrazado. Es la necesidad de sentir algo, de no estar solo con tus pensamientos, de no enfrentar tu propio silencio. Y mientras más alimentas esa dinámica, más difícil se vuelve soltarla. Por eso el primer paso no es emocional, es conductual. Tienes que cortar el hábito. No puedes esperar dejar de sentir si sigues haciendo lo mismo todos los días. Tienes que romper el ciclo, dejar de revisar el chat como si algo fuera a cambiar mágicamente, silenciar las notificaciones que te mantienen enganchado, crear distancia real, no simbólica. Porque cada vez que vuelves a ese chat, cada vez que buscas una señal, estás reforzando la dependencia. Y sí, al principio es incómodo, tu mente va a resistirse. Va a buscar excusas, va a intentar convencerte de que solo es curiosidad, de que no pasa nada por mirar, pero pasa. Porque cada vez que cedes le estás diciendo a tu mente que no puedes soltar. La clave está en redirigir tu energía. No se trata solo de dejar de escribir, se trata de llenar ese espacio con algo que te construya, volver a ti, a tus proyectos, a tus hábitos, a tu crecimiento. Porque mientras sigas enfocado en alguien que no está, te estás alejando de ti mismo. Y aquí viene lo más importante. Cuando rompes la dependencia, empiezas a ver con claridad. Empiezas a distinguir entre lo que sentías y lo que necesitabas. Entre el amor real y la costumbre emocional. Y en ese momento, dejas de escribir, pero empiezas a sanar. Porque no estás perdiendo una conexión. Estás rompiendo una adicción. Hay un momento muy incómodo, pero profundamente revelador, que llega después del silencio. No cuando dejas de escribir, sino cuando te das cuenta de lo que sientes, cuando ya no hay nadie al otro lado. Ese vacío, esa sensación rara en el pecho, esa incomodidad que no sabes explicar. Y lo primero que hace tu mente es culpar a la otra persona. Me siento así porque no está. Me hace falta, sin esa conexión me siento incompleto. Pero ahí es donde tienes que detenerte, porque esa no es toda la verdad. El vacío que sientes no es la ausencia del otro, es la ausencia de ti. Es fuerte, lo sé, pero es necesario entenderlo, porque mientras sigas creyendo que ese hueco lo dejó alguien más, vas a seguir buscando fuera lo que solo puedes reconstruir dentro. Y ese es el ciclo que mantiene a tantas personas atrapadas en relaciones que no les suman. Intentan llenar con alguien más un espacio que ni siquiera ellas han aprendido a habitar. Recuerdo una etapa en mi vida donde el silencio me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Pensé que extrañaba a esa persona, que lo que sentía era amor, pero cuando empecé a observar con honestidad, descubrí algo incómodo. No sabía qué hacer conmigo mismo. Había construido tanto alrededor de esa conexión que cuando desapareció me quedé sin estructura interna, sin dirección, sin identidad clara fuera de esa relación. Y ahí entendí que el problema no era que alguien se había ido. El problema era que yo me había ido de mí mucho antes. Porque cuando estás conectado contigo, el silencio no te destruye. Puede incomodarte, claro, pero no te desarma, no te hace sentir perdido, no te deja vacío. El problema es cuando has dejado de invertir en ti, cuando has abandonado tus hábitos, tus intereses, tu crecimiento, por sostener una conexión que ni siquiera era recíproca. Y entonces, cuando esa conexión se apaga, lo que aparece no es solo la ausencia del otro, es el reflejo de todo lo que dejaste de construir en ti. Por eso, la solución no es volver a escribir, no es buscar otra persona que llene ese espacio, no es distraerte con otra historia. La solución es mucho más profunda y más incómoda. Tienes que volver a ti. Tienes que retomar lo que abandonaste.
volver a tus rutinas, a tus pasiones, a tu desarrollo personal, empezar a construir una vida que no dependa de la presencia de alguien más para sentirse completa. Porque mientras tu bienestar esté atado a otra persona, siempre vas a estar en riesgo. Y esto no se hace de un día para otro, es un proceso. Hay días en los que vas a sentir el vacío más fuerte, días en los que vas a querer volver a lo conocido, aunque no fuera sano. Pero ahí es donde se construye tu identidad, en la decisión de no huir de ese vacío, sino de llenarlo con propósito. Porque cuando te reconectas contigo, algo cambia. Ya no necesitas que alguien esté para sentirte completo. Ya no buscas validación constante. Ya no te defines por la atención que recibes. Y en ese momento el silencio deja de ser una pérdida y se convierte en un reencuentro contigo. Hay algo que el ser humano hace casi de forma automática cuando alguien deja de escribirle. Empieza a imaginar. Y no imagina cualquier cosa, imagina lo que quiere que sea verdad. Porque la mente odia los vacíos, no soporta la incertidumbre. Entonces, cuando no hay mensajes, cuando no hay interacción, cuando no hay claridad, crea historias para llenar ese espacio. Historias que tranquilizan, que justifican, que mantienen viva una ilusión. Seguro está ocupado, tal vez está pasando por algo. No es que no quiera, es que no puede. Y sin darte cuenta, empiezas a enamorarte no de lo que está pasando, sino de lo que estás imaginando. Pero el silencio tiene una función poderosa: elimina la fantasía. Porque cuando tú dejas de intervenir, cuando dejas de escribir, cuando permites que la distancia haga su trabajo, la mente ya no tiene materia prima real para sostener la ilusión. Ya no hay palabras que interpretar, ya no hay señales ambiguas, ya no hay interacción que puedas malentender, solo hay ausencia. Y esa ausencia, por incómoda que sea, es claridad pura. Recuerdo una etapa donde vivía atrapado en esa fantasía. Cada mensaje que recibía lo analizaba, lo reinterpretaba, lo llenaba de significado. Si respondía rápido, era interés. Si tardaba, era porque estaba ocupado. Siempre encontraba una forma de sostener la historia que quería creer. Pero el día que dejé de escribir, el día que el silencio se instaló, todo cambió, porque ya no había nada que interpretar. Y ahí fue donde vi la realidad sin filtros. No había búsqueda, no había iniciativa, no había presencia real. Y por más que mi mente intentó volver a construir una narrativa, ya no tenía de dónde sostenerla. El silencio había desmontado la fantasía. Y eso duele. Duele porque te obliga a soltar la historia que te daba esperanza. Duele porque te enfrenta con lo que es, no con lo que podría ser. Duele porque te quita esa pequeña ilusión que te mantenía emocionalmente conectado. Pero también libera, porque vivir en una fantasía es agotador. Es estar constantemente interpretando, justificando, esperando señales que no llegan. Es invertir energía en algo que no es real. Y cuando esa fantasía se rompe, por fin puedes ver con claridad dónde estás parado. Por eso es tan importante que en medio del silencio no caigas en la trampa del sobrepensamiento, no empieces a llenar los vacíos con imaginación, no construyas escenarios que no tienen base, porque cada vez que lo haces, estás reactivando la ilusión. La claridad viene cuando aceptas lo que es, no lo que podría ser si la persona cambiara, no lo que sería si las circunstancias fueran diferentes, no lo que imaginas que podría pasar en el futuro, lo que es. Y lo que es se ve en los hechos, en la ausencia, en la falta de acción, en el silencio sostenido. Y cuando aceptas eso sin adornarlo, sin suavizarlo, sin justificarlo, algo dentro de ti se alinea. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de esperar lo que no está ocurriendo. Dejas de invertir en una historia que solo existe en tu mente. Y en ese momento, el silencio deja de confundirte y empieza a liberarte.
hay una señal que no falla, una reacción que te delata sin que tengas que decir una sola palabra: la ansiedad. Ese impulso de revisar el teléfono sin motivo, esa incomodidad cuando pasan horas sin respuesta, esa urgencia de escribir aunque sabes que no deberías. Y lo más fuerte de todo es que solemos interpretar esa ansiedad como amor cuando en realidad es apego. No estás sufriendo por la persona, estás sufriendo por la costumbre que construiste alrededor de ella. Porque el ser humano no solo se apega a personas, se apega a dinámicas, a rutinas emocionales, a esa pequeña dosis diaria de atención que sin darte cuenta se vuelve necesaria. Y cuando esa dosis desaparece, tu sistema entra en alerta. No porque hayas perdido algo esencial, sino porque perdiste algo habitual. Lo viví de una forma muy clara. Hubo un momento en el que cada notificación me generaba una reacción física. Si era esa persona, sentía alivio; si no lo era, sentía una pequeña frustración. Y cuando dejé de escribir, cuando decidí romper ese ciclo, la ansiedad apareció con fuerza. Mi mente quería volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que ya sabía cómo manejar. Y ahí entendí algo que me cambió la perspectiva. No era amor lo que me hacía querer escribir, era la necesidad de calmar la incomodidad. Porque la ansiedad no te empuja a amar, te empuja a evitar sentir, a evitar el vacío, a evitar la incertidumbre, a evitar enfrentarte contigo mismo sin distracciones. Y por eso es tan importante que no actúes desde ese estado. Porque cada mensaje que envías desde la desesperación no construye conexión, refuerza la dependencia. La clave no es eliminar la ansiedad de inmediato, es aprender a observarla. Sentarte con esa incomodidad sin reaccionar, notar cómo aparece, cómo crece, cómo intenta convencerte de que tienes que hacer algo urgente y no hacerlo. Respirar, esperar, dejar que pase. Porque lo que estás entrenando en ese momento no es solo autocontrol, es libertad emocional. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas responder a cada impulso, de que no todo lo que sientes requiere acción, de que puedes experimentar una emoción sin dejar que dirija tu comportamiento. Y eso es poder, porque cuando identificas tus patrones, cuando te das cuenta de que siempre reaccionas igual, que siempre buscas lo mismo, que siempre caes en el mismo ciclo, tienes la oportunidad de cambiarlo. Pero ese cambio no ocurre con una gran decisión. Ocurre en esos pequeños momentos donde eliges no actuar como siempre lo has hecho, no responder de inmediato, no escribir por impulso, no buscar validación externa para calmar una emoción interna. Esos son los momentos donde te reconstruyes. Y sí, al principio cuesta, tu mente va a resistirse, va a decirte que estás perdiendo algo, que deberías hacer algo, que no puedes quedarte así. Pero si logras sostener ese proceso, si practicas ese autocontrol todos los días, algo empieza a cambiar. La ansiedad deja de dominarte. Empiezas a recuperar tu centro, tu claridad, tu capacidad de elegir en lugar de reaccionar. Y en ese punto ya no necesitas que alguien te escriba para sentirte en paz, porque aprendiste a estar bien contigo incluso en el silencio. Hay una verdad que duele más que cualquier rechazo directo, y es esta: el que no escribe también está tomando una decisión, porque el silencio no es neutral, el silencio no es una pausa inocente. El silencio, cuando se sostiene en el tiempo, es una forma de comunicar, y muchas veces es la forma más clara que existe. Pero como no viene con palabras, como no viene con una explicación, como no viene con un cierre, la mente entra en conflicto. Quiere entender, quiere razones, quiere una conversación que le dé sentido a lo que está pasando. Y como no la tiene, empieza a buscarla donde sea, en recuerdos, en suposiciones, en teorías que solo alargan la confusión
Y ahí es donde te pierdes, porque en lugar de leer lo que está ocurriendo, empiezas a interpretar lo que te gustaría que ocurriera. Te aferras a la idea de que tal vez no es definitivo, de que quizá hay algo que no sabes, de que en algún momento todo se va a aclarar. Pero mientras esperas esa claridad externa, estás ignorando una verdad interna que ya está frente a ti. La ausencia es una respuesta, no es la que querías, no es la que esperabas, no es la que te da tranquilidad, pero es una respuesta. Y cuando no la aceptas, cuando decides ignorarla, cuando sigues buscando una explicación más cómoda, te quedas atrapado en un limbo emocional donde nada avanza. Recuerdo claramente cuando me enfrenté a ese tipo de silencio. No había conflicto, no había discusión, simplemente dejó de haber presencia. Y mi mente hizo lo que hace siempre. Empezó a llenar los espacios. Tal vez está pasando algo. Quizá necesita tiempo. No puede ser que esto termine así. Y mientras más pensaba, más me alejaba de lo evidente. Hasta que un día me detuve y me hice una pregunta incómoda. Si alguien realmente quisiera estar, ¿estaría actuando así? Y la respuesta fue clara: no. Y en ese momento entendí que no necesitaba más información. No necesitaba una explicación larga, ni una conversación pendiente, ni un cierre perfecto. Lo que necesitaba era aceptar lo que ya estaba viendo. Porque cuando alguien quiere, encuentra la forma, hace el espacio, da señales, está presente. Y cuando no lo hace, cuando el silencio se vuelve constante, cuando no hay intención de acercarse, eso también es una decisión. Y no es tu responsabilidad cambiarla. Por eso tienes que dejar de perseguir claridad donde hay distancia, porque cada vez que lo haces te colocas en una posición de necesidad, como si tu tranquilidad dependiera de que el otro te dé una respuesta. Y no es así. Tu tranquilidad depende de tu capacidad de aceptar lo que es, aunque no te guste. Aceptar que no hay interés, aceptar que no hay reciprocidad, aceptar que no hay conexión real. Y eso no te hace débil, te hace libre. Porque en el momento en que dejas de buscar explicaciones innecesarias, recuperas tu energía. Dejas de invertir en algo que no avanza. Dejas de esperar lo que no está ocurriendo y empiezas a moverte. No hacia la otra persona, hacia ti. Porque el silencio del otro no te define, pero la forma en que lo interpretas, sí. Hay un punto en este proceso que marca un antes y un después, y no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. Es el momento en que entiendes que dejar de escribir no es una pérdida de conexión, es una recuperación de control. Porque mientras reaccionas por impulso, mientras escribes desde la ansiedad, mientras buscas calmar lo que sientes a través del otro, no estás eligiendo, estás reaccionando. Y cuando vives reaccionando, no estás en control de tu vida. Quien controla su reacción, controla su vida. Pero eso no se aprende en teoría. Se entrena en la incomodidad. Se construye en esos momentos donde sientes el impulso de escribir y decides no hacerlo. Donde tu mente te dice, haz algo, y tú eliges pausar. Donde la emoción sube, pero tú no te dejas arrastrar por ella. Recuerdo claramente cuando empecé a practicar esto. No fue fácil. Había días donde el impulso era tan fuerte que parecía imposible ignorarlo. Sentía esa necesidad de escribir, de buscar, de obtener una respuesta que calmara lo que estaba pasando dentro de mí. Pero en lugar de actuar, empecé a detenerme, a respirar, a darme unos minutos antes de hacer cualquier cosa. Y en ese pequeño espacio, algo empezó a cambiar. Porque cuando no reaccionas de inmediato, le das tiempo a tu mente para bajar la intensidad, empiezas a ver la situación con más claridad. Te das cuenta de que ese impulso no era una necesidad real, era una emoción pasajera. Y si no la alimentas, se disuelve. Pero si actúas desde ella, se refuerza
Cada vez que escribes por impulso, le estás enseñando a tu mente que esa es la forma de manejar la incomodidad, que cada emoción necesita una acción inmediata y eso te vuelve dependiente de respuestas, de atención, de validación externa. Por eso dejar de escribir no es solo una decisión hacia afuera, es una disciplina hacia adentro. Es decirte a ti mismo, no todo lo que siento necesita ser expresado de inmediato. Es priorizar tu estabilidad emocional por encima de una reacción momentánea. Es elegir paz en lugar de impulso. Y eso es poder. Porque cuando empiezas a actuar desde la calma, desde la claridad, desde la elección, todo cambia. Ya no te mueve la ansiedad, no te domina la incertidumbre, no te controla la necesidad de saber qué está pasando. Empiezas a moverte desde un lugar más firme, más consciente, más tuyo, y eso se nota. Se nota en cómo te comunicas, se nota en lo que decides tolerar, se nota en lo que eliges dejar ir, porque ya no estás buscando que alguien te dé estabilidad, estás construyéndola tú. Y sí, habrá momentos en los que vas a querer volver a lo conocido, a escribir, a buscar, a reactivar lo que ya habías soltado. Pero ahí es donde se define tu crecimiento, en la capacidad de sostener tu decisión incluso cuando es incómoda, respirar antes de actuar, pausar antes de reaccionar, elegir antes de responder. Esos son los hábitos que te devuelven el control, porque al final no se trata de quién te escribe o quién no. Se trata de quién eres tú cuando nadie lo hace. Hay algo profundamente revelador en el silencio, y es que no solo te habla de la otra persona, también te habla de ti. Porque cuando tú dejas de escribir, cuando dejas de sostener la conversación, cuando decides retirarte del esfuerzo constante, no estás perdiendo una conexión, estás revelando una verdad. El silencio filtra intenciones, filtra interés, filtra presencia real de simple costumbre emocional. Y aunque al principio pueda doler, aunque al principio genere ansiedad, lo cierto es que ese silencio no crea distancia, la expone. Porque mientras tú estabas escribiendo, mientras tú estabas buscando, mientras tú estabas manteniendo vivo el vínculo, era fácil confundirse, era fácil creer que había reciprocidad, era fácil sostener una ilusión donde ambos parecían presentes. Pero cuando tú te detienes, cuando tú das un paso atrás, cuando dejas de empujar la conexión, todo se revela y lo que permanece es lo verdadero. Recuerdo un momento en mi vida donde tomé la decisión de no insistir más en ciertas relaciones, no desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde la observación. Dejé de buscar, dejé de iniciar, dejé de sostener lo que claramente no estaba siendo sostenido en la misma medida. Y al principio el silencio fue incómodo. Mi mente intentaba intervenir, quería llenar el vacío, quería recuperar lo conocido. Pero luego ocurrió algo interesante. Empecé a ver quién realmente se quedaba, quién buscaba sin presión, quién mantenía contacto sin necesidad de empuje, quién aparecía por elección, no por costumbre. Y también vi quién no lo hacía. Y eso no es un castigo, es información. Porque muchas veces no es que las personas sean malas o buenas, es que no están igual de involucradas. Y eso solo se entiende cuando tú dejas de sostener la dinámica, cuando tú dejas de empujar la relación, cuando tú dejas de ocupar el rol que siempre ocupabas. Ahí es donde el silencio se vuelve un espejo. Y lo más importante es esto: no tienes que forzar nada. No tienes que perseguir, no tienes que insistir, no tienes que convencer a nadie de estar donde debería querer estar. La conexión real no necesita presión. La reciprocidad no necesita recordatorios constantes. El interés genuino no desaparece cuando tú te detienes. Al contrario, se mantiene, se sostiene, se demuestra.
Por eso el silencio es tan poderoso, porque te devuelve la realidad. Y cuando empiezas a observar sin intervenir, sin justificar, sin alterar lo que está pasando, empiezas a entender algo fundamental. No todos los vínculos están diseñados para ser recíprocos, pero tú no tienes que quedarte donde no lo son. No fuerces lo que no fluye. No sostengas lo que no se sostiene solo. No confundas presencia con esfuerzo unilateral. Quédate donde hay reciprocidad y lo demás, déjalo que el silencio lo revele. Hay un momento en el que todo cambia sin hacer ruido. No es cuando la otra persona responde, no es cuando regresa, no es cuando finalmente entiendes lo que pasó. Es mucho más sutil. Es el día en que decides dejar de escribir. Y en ese instante, sin darte cuenta, empieza algo mucho más importante que una conversación. Empieza tu evolución. Porque mientras estabas escribiendo, mientras estabas pendiente, mientras estabas emocionalmente conectado a esa dinámica, una parte de ti estaba anclada a lo que no avanzaba, a lo que no fluía, a lo que te mantenía emocionalmente detenido. Pero cuando te detienes, cuando sueltas el impulso, cuando rompes el ciclo, no solo se corta una comunicación, se abre un espacio. Y ese espacio es peligroso o transformador, dependiendo de lo que hagas con él. Al principio puede sentirse como vacío, como ausencia, como una especie de desconcierto interno donde tu mente no sabe exactamente qué hacer, porque estaba acostumbrada a enfocarse en alguien más, a esperar respuestas, a interpretar señales, a sostener una narrativa emocional externa. Pero ahora ya no hay eso. Y ahí tienes dos caminos: volver a lo mismo o volver a ti. Recuerdo un periodo donde ese silencio me obligó a mirarme de frente. No había mensajes que revisar, no había conversaciones que sostener, no había distracciones emocionales que ocuparan mi mente. Y al principio me incomodó profundamente, porque el silencio no solo quitó a alguien, también me devolvió a mí. Y lo que vi no siempre fue cómodo. Vi hábitos que había descuidado, vi metas que había postergado, vi una versión de mí que estaba esperando atención externa en lugar de construcción interna. Y entendí algo que me marcó: el desapego no es pérdida, es oportunidad. Porque cuando dejas de escribirle a alguien que te mantiene emocionalmente atado, empiezas a recuperar algo mucho más valioso: dirección. Empiezas a invertir en ti. No en lo que fue, no en lo que pudo ser, no en lo que estás imaginando, sino en lo que puedes construir ahora. Estableces nuevas metas, recuperas disciplina, retomas hábitos, te enfocas en cosas que sí dependen de ti. Y ese cambio es silencioso pero profundo, porque sin darte cuenta empiezas a cambiar el centro de tu vida. Ya no está afuera, está dentro. Ya no depende de una respuesta, depende de tus decisiones. Ya no gira alrededor de alguien más, gira alrededor de tu crecimiento. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejas de escribir, dejas de perseguir. Cuando dejas de perseguir, empiezas a construir. Y cuando empiezas a construir, empiezas a evolucionar. Porque el pasado te distrae, pero el futuro te construye. Y cada día que eliges no volver a lo mismo, cada día que eliges enfocarte en ti, cada día que eliges crecer en lugar de insistir, estás dejando de ser la versión que espera y empezando a ser la versión que avanza. Y ese es el verdadero cambio. No cuando alguien vuelve, sino cuando tú ya no necesitas que vuelva para seguir creciendo. Y ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes ignorar. El silencio no te rompió, te mostró lo que estabas sosteniendo solo, te mostró lo que no era recíproco, te mostró lo que estabas confundiendo con amor, con apego, con costumbre. Y duele, sí, pero también despierta. Porque la verdad nunca llega para destruirte, llega para liberarte. Y el problema no es lo que pasó cuando dejaron de escribirse, el problema es lo que decides hacer con lo que entendiste. Hoy tienes dos caminos: volver a lo mismo de siempre, al impulso, a la espera,
a la interpretación constante o usar este silencio como punto de quiebre. Como el momento donde ya no persigues, ya no insistes, ya no te pierdes en lo que no responde y empiezas a construir lo que sí depende de ti. Porque la vida no cambia cuando alguien te escribe otra vez. Cambia cuando tú dejas de necesitar que lo haga. Hazlo hoy, no mañana, no cuando duela menos, no cuando sea más fácil. Hoy. Vuelve a ti, recupera tu energía, recupera tu enfoque, recupera tu dignidad emocional. Y si algo de este mensaje resonó contigo, entonces no lo olvides. El silencio no es el final de una historia, es el inicio de tu transformación. Ahora te toca a ti decidir si sigues esperando o empiezas a evolucionar. Antes de que digas quién eres, el mundo ya decidió cómo tratarte. No por tu historia, no por tus intenciones, sino por lo que proyectas cuando entras a un lugar. Hay personas que exigen respeto con la voz, pero lo niegan con la imagen. Y no se dan cuenta de que el respeto no se pide, se provoca. Tu apariencia no es superficialidad, es territorio psicológico. Es la frontera entre lo que permites y lo que no toleras. Es la primera promesa que haces sin palabras. Así me trato, así me tratas. El descuido es un mensaje. La presencia también. Porque el mundo no responde a lo que dices que vales. Responde a lo que demuestras que vales. Y aunque duela aceptarlo, la forma en la que te presentas revela cuánto te importas. Hoy no vengo a hablarte de ropa. Vengo a hablarte de dignidad, de identidad. De ese espejo que te mira cada mañana y te pregunta en silencio. ¿Te tomas en serio o esperas que otros lo hagan por ti? Quédate, porque tal vez el respeto que estás buscando afuera empieza por cómo te ves cuando nadie te está mirando. Antes de que pronuncies una sola palabra, ya enviaste un mensaje. Sin darte cuenta, tu cuerpo habló, tu postura declaró intenciones, tu forma de presentarte gritó lo que crees de ti mismo. El mundo no espera a escucharte para decidir cómo tratarte. Decide en segundos si te respeta, si te ignora o si te desafía. Y no es crueldad, es naturaleza humana. La apariencia no es superficialidad, es comunicación silenciosa. Revela cuánto te valoras cuando nadie te está evaluando de forma consciente. Durante años creí que bastaba con tener buenas ideas, con ser honesto, con ser trabajador, y me equivoqué. Aprendí, a veces con golpes, que el mensaje externo tiene que estar alineado con la fuerza interna, porque si no, el mundo duda de ti antes de darte la oportunidad. Tu imagen no miente, porque nadie se disfraza de lo que desprecia. Si no te cuidas, si te encorvas, si te abandonas, no estás siendo humilde, estás anunciando que no te consideras digno de atención. Y no se trata de marcas, ni de lujo, ni de vanidad. Se trata de coherencia, de que lo que dices que eres no choque con lo que proyectas. Porque cuando hay incongruencia, el respeto se evapora. Yo tuve que aprender a verme como si fuera un extraño, a observarme con honestidad brutal y preguntarme si confiaría en esa persona, si la escucharía, si la seguiría. Y muchas veces la respuesta fue incómoda, pero fue necesaria. Entendí que la apariencia es un lenguaje que se habla sin voz, que la espalda recta comunica dignidad, que la limpieza comunica orden interno, que el cuidado comunica disciplina. No es teatro, es identidad visible. Cuando ajustas lo externo, no para aparentar, sino para representar con verdad quién estás construyendo por dentro, algo cambia. No solo cambia cómo te miran, cambia cómo te tratas. Porque cuando te ves alineado, te comportas alineado, empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto. Y el mundo responde a esa versión con más seriedad. Los detalles importan porque revelan intención. La postura dice si estás presente o escondiéndote. La coherencia dice si eres alguien confiable. Y cuando empiezas a cuidar eso, no por obsesión vacía, sino por respeto propio, dejas de pedir validación. El respeto llega solo, porque el mensaje es claro. Aquí hay alguien que se toma en serio, y quien no se toma en serio no puede exigir que otros lo hagan. El respeto que exiges afuera
siempre nace del respeto que practicas adentro. Nadie honra a quien no se honra a sí mismo, porque el mundo solo amplifica el mensaje que tú ya estás enviando. Si te tratas como opción, te tratarán como reemplazable. Si te presentas sin cuidado, sin intención, sin presencia, no es mala suerte que te ignoren, es coherencia. Yo entendí con el tiempo que el amor propio no es un concepto abstracto ni una frase bonita para redes sociales. Es una conducta diaria, visible, incómoda a veces. Es cómo te levantas, cómo te vistes, cómo te miras al espejo cuando nadie aplaude. Es ahí donde se define cuánto vales para ti. Vestirte con intención no significa disfrazarte de alguien que no eres. Significa respetar al que estás construyendo. Durante una etapa de mi vida, yo decía que no me importaba la apariencia, que lo importante era el contenido, pero en el fondo esa narrativa escondía descuido. Me estaba abandonando y lo llamaba autenticidad. Y el problema no era la ropa, era el mensaje interno: no valgo el esfuerzo. Cuando cambié eso, no para impresionar, sino para alinearme, algo se ordenó por dentro. Empecé a elegir mi imagen como quien elige sus palabras, con propósito. Porque así como no hablas cualquier cosa, no deberías mostrar cualquier cosa. El descuido normalizado es una forma silenciosa de autoabandono. Es decir, así soy, cuando en realidad es así me dejé. Es aceptar ropa que no te representa, posturas que te apagan, hábitos que te encogen. Y ojo, no hablo de perfección ni de estándares ajenos, hablo de dignidad. De preguntarte con honestidad brutal si lo que muestras honra la vida que llevas dentro. Yo tuve que hacerme esa pregunta muchas veces frente al espejo. ¿Esto refleja dignidad o resignación? Y cuando la respuesta no me gustaba, no me quejaba, actuaba. La imagen que construyes es una extensión del amor que te tienes. Cuando te respetas, cuidas los detalles sin que nadie te obligue. No porque alguien te esté mirando, sino porque tú te estás mirando. Y ese cambio se nota en cómo entras a un lugar, en cómo sostienes la mirada, en cómo te escuchan cuando hablas. El respeto propio se vuelve magnético porque no pide permiso. La gente no sabe exactamente qué cambió, solo siente que algo está en orden. Cuando empiezas a vestirte con intención, a eliminar el descuido que antes justificabas, a elegir desde la dignidad y no desde la costumbre, envías un mensaje claro: me importo. Y cuando tú te importas, el mundo se ajusta, no porque sea justo, sino porque es humano. El respeto no se mendiga, se encarna. Y todo empieza cuando decides tratarte como alguien que vale la pena. La apariencia no es vanidad cuando nace desde la conciencia, es responsabilidad. Descuidarte no es humildad, es abandono disfrazado de virtud. Durante mucho tiempo nos enseñaron que cuidarnos demasiado era superficial, que preocuparse por la imagen era ego, que lo importante estaba solo adentro. Pero nadie te dijo que el desorden externo termina contaminando el orden interno. Nadie te explicó que cuando te dejas, algo en tu espíritu también se desmorona lentamente. Cuidarte no es para gustar, es para sostenerte. Es liderazgo personal en su forma más básica y más poderosa. Yo tuve que aprenderlo a golpes emocionales. Hubo temporadas en las que mi agenda estaba llena, mis palabras eran firmes, pero mi imagen estaba descuidada. Y no porque no supiera qué hacer, sino porque no estaba haciendo lo que sabía. Mi ropa hablaba de cansancio, mi postura hablaba de peso, mi energía hablaba de desgaste. Y aunque intentaba convencerme de que era irrelevante, mi interior sabía la verdad. Me estaba abandonando por partes. No de golpe, sino poco a poco. Y el problema del abandono lento es que se vuelve costumbre. Cambiar la narrativa fue clave. Dejé de pensar que cuidarme era un lujo y entendí que era una responsabilidad. Así como eres responsable de tus palabras, de tus decisiones y de tus acciones, también eres responsable de cómo te presentas al mundo, porque tu imagen no solo afecta cómo te ven, afecta cómo te sientes. Cuando organizas tu imagen diaria,
Cuando eliges conscientemente qué ponerte, cómo pararte, cómo caminar, le estás diciendo a tu mente que hay dirección. El caos confunde, el orden tranquiliza. Mantener orden externo fortalece el orden interno más de lo que imaginas. No se trata solo de ropa limpia o combinada, se trata de coherencia, de que lo que muestras no contradiga lo que dices. He visto personas con discursos poderosos, pero imágenes descuidadas, y algo no cuadra, no porque no sean valiosas, sino porque no están alineadas. El mensaje se diluye y en la vida lo que no es claro pierde fuerza. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas veces llamamos simple a lo que en realidad es negligente. Decimos soy sencillo cuando no queremos asumir la responsabilidad de mejorar. Decimos no me importa eso, cuando en realidad nos da miedo intentarlo. La sencillez auténtica es intencional, no descuidada. Es elegir menos, pero elegir bien. Es orden sin exceso, presencia sin ruido. Lo negligente, en cambio, es dejarse llevar por la inercia y justificarlo con discursos espirituales. Cuidarte no te quita profundidad, te da estructura. No te hace superficial, te vuelve sólido. Porque cuando tú te haces cargo de ti, cuando lideras tu imagen con conciencia, algo se endereza por dentro. Tu mente se aclara, tu energía se eleva, tu actitud se afirma. No es magia, es coherencia. La disciplina externa ordena la casa interna. La apariencia, cuando nace del respeto propio, no busca aprobación, transmite estabilidad, y el mundo confía más en quien se nota que se cuida. No por estética, sino por congruencia. Porque quien se respeta en lo visible suele respetarse también en lo invisible. Y ese tipo de liderazgo no se grita, se nota. Tu imagen refuerza tu autoridad interior más de lo que imaginas, porque la mente cree lo que los ojos ven. Cuando te ves fuerte, te comportas fuerte. Cuando te comportas fuerte, empiezas a tomar decisiones distintas. No es superficialidad, es psicología humana. El cerebro necesita señales, y una de las señales más poderosas es la imagen que le devuelves cada mañana al espejo. Si lo que ves es descuido, cansancio y abandono, tu mente entra en modo supervivencia. Si lo que ves es orden, firmeza y presencia, tu mente se eleva a modo liderazgo. He comprobado en mi propia vida que hay días en los que no tengo ganas, pero sí tengo responsabilidad. Y en esos días la imagen se convierte en un ancla. Vestirme con intención no cambia mágicamente los problemas, pero cambia mi postura frente a ellos. Es como decirle a mi interior, aunque hoy cueste, sigo de pie. La ropa, la postura, la forma de caminar no son adornos, son recordatorios físicos de quién decides ser, incluso cuando no lo sientes. Vestirte como la versión que quieres llegar a ser no es fingir, es entrenar. Nadie se convierte en su mejor versión esperando a sentirse listo. Te construyes actuando como esa persona antes de que sea cómoda. Cuando eliges una imagen alineada con tu visión, tu mente empieza a cerrar la brecha entre quien eres hoy y quien estás formando. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a hablar distinto, a moverte distinto, a decidir distinto. La imagen no crea el carácter, pero lo sostiene cuando flaquea. Mantener una presencia firme es otro acto de autoridad interior. No se trata de rigidez, se trata de conciencia. Espalda recta, mirada clara, movimientos seguros. El cuerpo guarda memoria emocional, y cuando te encorvas, no solo se encorva tu espalda, también se encoge tu ánimo. Cuando te enderezas, algo dentro se ordena. Es imposible sentirse pequeño cuando ocupas tu espacio con dignidad. La presencia no se aprende leyendo, se practica habitando tu cuerpo con intención. Caminar con intención es una forma silenciosa de liderazgo. No correr por ansiedad ni arrastrarte por cansancio. Caminar sabiendo a dónde vas incluso si aún no tienes todas las respuestas. He entrado a lugares donde nadie me conocía, donde no había títulos ni historia previa, y mi imagen fue la primera credencial. No porque fuera perfecta, sino porque era coherente. El mundo responde a la coherencia. Puede cuestionar tus ideas, pero respeta tu firmeza. Y aquí hay una verdad incómoda. Muchas personas no carecen de talento, carecen de presencia.
saben lo que valen, pero no lo proyectan. Tienen visión, pero su imagen la contradice. Cuando alineas tu imagen con tu intención, tu autoridad interior deja de pedir permiso. No necesitas imponerte, porque tu energía se sostiene sola. No se trata de impresionar, se trata de afirmarte. Cada vez que eliges verte fuerte, eliges comportarte con mayor claridad. Y cuando haces eso todos los días, incluso en los días grises, empiezas a convertirte en alguien que no depende del ánimo para liderar su vida, porque ya aprendió a caminar con intención. El descuido envía permiso para el irrespeto, aunque duela aceptarlo. El mundo no siempre te trata como mereces, te trata como permites. Y una de las primeras formas en que enseñas a otros cómo tratarte es a través de lo que toleras en ti mismo. Cuando te presentas desde la dejadez, desde el abandono, disfrazado de naturalidad, no estás siendo auténtico, estás enviando un mensaje inconsciente de que tu valor es negociable. Nadie irrespeta de golpe. El irrespeto entra primero en silencio por las rendijas que deja el descuido. He visto personas brillantes ser ignoradas no por falta de ideas, sino por falta de límites visibles. Y la imagen es un límite. No es el único, pero sí uno de los primeros. Cuando llegas tarde siempre, cuando no cuidas tu presencia, cuando normalizas el desorden personal, el mundo aprende algo peligroso, que contigo puede bajar el estándar. Y cuando el estándar baja, el trato también. El irrespeto no siempre grita, a veces bosteza, interrumpe, ignora, pasa por encima. Corregir hábitos de dejadez no es un acto estético, es un acto de autoridad personal. No se trata de volverte rígido ni artificial, se trata de eliminar aquello que contradice la dignidad que dices tener. Hábitos pequeños hablan fuerte. Ropa sucia, postura caída, descuido constante en lo básico, no son detalles aislados, son patrones. Y los patrones educan a los demás sobre cuánto vales en la dinámica diaria. Nadie cuida lo que percibe como descuidado. Hay una frase que se ha vuelto una trampa: así soy. Muchas veces no es identidad, es resignación. No es autenticidad, es falta de revisión. Crecer implica incomodarte con versiones viejas de ti mismo. Decir así soy para justificar el abandono personal es rendirte sin pelea. Yo también tuve que confrontar hábitos que había normalizado, cosas que defendía como parte de mi personalidad, cuando en realidad eran zonas donde había dejado de exigirme. Y el día que empecé a ajustarlas, no cambió solo mi imagen, cambió la forma en que la gente me escuchaba. Ajustar lo que permite abusos sutiles es un acto de respeto propio profundo. Porque el abuso no siempre es explícito, a veces es interrupción constante, falta de consideración, bromas que cruzan la línea, decisiones tomadas sin consultarte. Y muchas de esas conductas prosperan cuando tu presencia no marca territorio. La imagen no grita, pero delimita. No amenaza, pero advierte. Dice, aquí hay alguien que se cuida, y quien se cuida se respeta. No se trata de controlar cómo todos te perciben, eso es imposible. Se trata de dejar de facilitar el irrespeto, dejar de regalar señales de abandono, de entender que tu imagen no es un accesorio, es un mensaje continuo. Cuando elevas tu estándar externo, también elevas el interno. Y cuando el interno sube, empiezas a corregir conversaciones, actitudes y dinámicas que antes tolerabas por costumbre. El respeto no se exige con palabras cuando ya se perdió. Se construye con coherencia antes de que haga falta reclamarlo. Y cada ajuste que haces en tu imagen es una forma silenciosa de decirle al mundo y a ti mismo, aquí no se cruza esta línea. La disciplina también se ve, aunque muchos quieran reducirla a fuerza de voluntad invisible. El carácter no solo se demuestra en decisiones grandes, también se revela en lo cotidiano, en lo que haces cuando no hay aplausos, cuando nadie está mirando. El orden externo es un reflejo del orden interno, porque la disciplina no es una idea, es una práctica repetida. Tu imagen, tu cuidado personal, tu manera de presentarte cada día son una evidencia silenciosa de si te gobiernas o te abandonas. Durante mucho tiempo entendí la disciplina como algo heroico, como sacrificios enormes, como batallas épicas contra el cansancio.
Con el tiempo comprendí que la verdadera disciplina es mucho más simple y por eso mismo más difícil. Es constancia, es levantarte y cumplir rituales pequeños incluso cuando el ánimo no acompaña. Es arreglarte igual un lunes glorioso que un martes pesado. Es no negociar contigo mismo lo básico, porque cuando empiezas a negociar lo pequeño, tarde o temprano traicionas lo grande. Usar la imagen como ritual diario de disciplina no tiene que ver con vanidad, tiene que ver con estructura. El ser humano necesita rituales para sostenerse. Así como el cuerpo necesita horarios, la mente necesita señales de orden. Cuando cada mañana te cuidas, te aseas, eliges con intención cómo presentarte, le estás diciendo a tu cerebro: hoy hay dirección. Hoy no improviso quién soy. Hoy me hago cargo de mí. Esa señal repetida construye identidad. Una rutina fija de cuidado personal es un ancla. No importa si tu día será caótico, si enfrentarás problemas, si habrá cansancio o incertidumbre, hay cosas que no se discuten. Yo aprendí que en momentos de crisis personal, cuando todo parecía desordenarse por dentro, sostener rutinas externas simples me salvó. Ducharme, ordenar mi espacio, vestirme con intención, incluso cuando no tenía ganas de ver a nadie. No porque alguien fuera a verme, sino porque yo necesitaba verme a mí mismo de pie. La consistencia en días difíciles es lo que separa a quien tiene disciplina de quien solo actúa cuando se siente bien. Cualquiera puede cuidarse cuando está motivado. El verdadero carácter aparece cuando no hay energía, cuando el día pesa, cuando la tentación de abandonarse es grande. Es ahí donde el ritual se vuelve refugio. No te exige pensar, te exige cumplir. Y al cumplir, recuperas control. Hazlo aunque nadie te vea, porque el hábito más peligroso es vivir solo para la mirada externa. Si solo te ordenas cuando hay testigos, no es disciplina, es actuación. El carácter se forja en la intimidad, en lo que haces cuando podrías no hacerlo y nadie te reclamaría, en cómo te tratas cuando estás solo. Ahí se decide quién manda en tu vida. La disciplina visible no es para impresionar, es para sostenerte. Es una forma diaria de recordarte que no dependes del ánimo, que no estás a merced del caos. Cuando tu imagen refleja orden, tu mente lo imita. Y cuando tu mente se ordena, tu vida empieza a alinearse. Porque quien se gobierna en lo pequeño está entrenándose para gobernarse en todo. Tu apariencia habla de tus estándares, incluso cuando no dices una sola palabra, porque el estándar no es lo que exiges con la boca, es lo que toleras con la conducta. Donde no hay estándar, la mediocridad se instala cómoda, silenciosa y empieza a dirigir tu vida sin que te des cuenta. El estándar es una frontera invisible que separa lo aceptable de lo inaceptable, y tu imagen es una de las primeras fronteras que el mundo percibe. Durante años observé algo incómodo. Las personas que se respetan en lo pequeño suelen ser respetadas en lo grande. No porque la ropa o la apariencia tengan poder mágico, sino porque revelan algo más profundo, claridad interna. Cuando alguien tiene estándares claros, se nota en cómo habla, cómo camina, cómo se presenta y cómo decide. La apariencia no crea el estándar, lo evidencia. Y si hoy tu imagen es confusa, descuidada o improvisada, no es un problema superficial, es una señal de que tus límites internos necesitan revisión. Elevar tu estándar visual no se trata de lujo ni de exceso, se trata de coherencia. Se trata de preguntarte si la forma en que te presentas honra la vida que dices querer construir. Yo tuve que hacerme esa pregunta con honestidad brutal. Decía querer crecer, liderar, influir positivamente, pero había áreas donde mi imagen seguía hablando de comodidad, no de compromiso. Y entendí que no puedes aspirar a una vida elevada con estándares bajos en lo cotidiano. El estándar no se negocia solo cuando conviene, se sostiene cuando incomoda. Definir cómo te quieres presentar al mundo es un acto de conciencia. No es copiar a otros, es decidir quién eres. ¿Eres alguien que se respeta? ¿Alguien que cuida los detalles? ¿Alguien que se toma en serio? Entonces tu imagen debe respaldar esa narrativa. No desde la exageración, sino desde la intención. La intención convierte lo simple en poderoso. Una imagen sencilla pero cuidada comunica más que cualquier exceso vacío.
Eliminar lo que no suma es una forma de limpieza emocional. Ropa, hábitos, gestos, posturas que ya no representan tu nivel actual. Aferrarte a ellos por costumbre es quedarte pequeño a propósito. Cada objeto que eliges, cada detalle que mantienes, debería pasar por un filtro claro. ¿Esto me acerca o me distrae de la persona que estoy construyendo? Si no suma, estorba. Y lo que estorba, tarde o temprano, pesa. Ser intencional y no improvisado cambia la energía con la que te mueves por el mundo. La improvisación constante no es libertad, es falta de dirección. Cuando decides con antelación cómo te presentas, liberas espacio mental para cosas más importantes. No pierdes tiempo dudando, no negocias contigo mismo cada mañana, te alineas. Y esa alineación se siente, los demás la perciben. Tú la encarnas. Tu estándar visual no es para impresionar, es para recordarte quién eres. Es un compromiso diario contigo mismo, porque cada vez que eliges elevarlo, estás diciendo sin palabras, no me conformo, no me abandono, no me traiciono. Y cuando sostienes ese estándar, tu vida comienza a subir para alcanzarlo. No es ropa, es identidad. Y muchas veces nos equivocamos creyendo que vestir bien es superficial, cuando en realidad es una declaración silenciosa de quién creemos ser y hacia dónde queremos ir. Cada prenda, cada accesorio, cada gesto visual habla antes de que abras la boca. La ropa que eliges refleja lo que crees de ti, tu relación contigo mismo, tu nivel de respeto propio y tu claridad de propósito. Cuando tu imagen no coincide con tu identidad, envías mensajes confusos al mundo y, más grave aún, a ti mismo. Esa incoherencia crea duda, inseguridad y disminuye la autoridad que naturalmente deberías irradiar. Alinearla con tu propósito no significa gastar de más ni seguir tendencias, significa coherencia. Pregúntate, ¿esto me representa hoy? ¿Esto refleja quién quiero ser? Si la respuesta es no, es un disfraz, un acto inconsciente que contradice tu esencia. La moda puede ser divertida, pero la identidad requiere consistencia. No busques impresionar, busca encarnar tu verdad en lo que eliges ponerte. Cada decisión diaria se convierte en un pequeño acto de liderazgo personal. Cuando tu apariencia coincide con tu identidad, tu postura cambia, tu voz se fortalece y tu presencia deja de ser pasiva para convertirse en autoridad silenciosa. Evita disfraces que no coinciden con tu verdad. Muchas veces usamos ropa, actitudes o gestos que intentan ocultar inseguridades o imitar estándares ajenos. Eso nunca funciona, porque el mundo percibe la incoherencia. En cambio, busca coherencia. La simplicidad alineada con tu esencia habla más que cualquier extravagancia vacía. La consistencia construye respeto y confianza, primero contigo y luego con los demás. Recuerda que cada mañana es una oportunidad para reafirmar quién eres. Elegir conscientemente tu imagen es un acto de amor propio y de estrategia vital. No es superficialidad, es identidad, es dirección, es autoridad silenciosa. Cuando tu apariencia refleja tu esencia, el mundo deja de cuestionarte y empieza a seguirte sin que pronuncies una palabra. Cada día que eliges coherencia, eliges respeto. El respeto no se conquista de un día para otro ni con gestos grandilocuentes. Se construye en lo cotidiano, en cada decisión mínima que tomas sobre ti mismo. No se trata de vestirte bien solo en ocasiones especiales o de presentarte impecable cuando hay cámaras o testigos. Se trata de los hábitos diarios que sostienen tu dignidad incluso cuando nadie observa. La forma en que te cuidas en lo ordinario es lo que habla más alto de tu respeto propio. La rutina no es excusa para el abandono, sino oportunidad para reforzar autoridad y coherencia interior. Vivir como si cada día importara transforma la percepción que tienes de ti mismo y cómo te percibe el mundo.
Cada pequeño gesto, una ducha cuidada, ropa limpia, postura firme, detalle de higiene, es un ladrillo que construye respeto. Descuidarse en la rutina equivale a enviar un mensaje de indiferencia, no solo al mundo, sino a ti mismo. Cuando conviertes el cuidado personal en ritual diario, la disciplina se refleja en tu presencia y la autoridad que proyectas no necesita palabras. Las personas respetan lo que se mantiene constante y coherente, no lo que aparece solo de forma intermitente. Cuídate incluso en lo ordinario. Ese cuidado rutinario fortalece tu confianza y te recuerda que tu valor no depende de momentos externos, sino de cómo te tratas día tras día. Haz del cuidado un acto consciente, un ritual que nutre tu autoestima y proyecta seguridad. No se trata de vanidad, sino de coherencia. Tu apariencia habla de tus estándares. Tus hábitos diarios definen tu respeto propio y tu presencia diaria dicta cómo los demás te tratan. Cuando el cuidado se convierte en práctica constante, el respeto deja de ser algo que pides y se convierte en algo que naturalmente emanas. Cada pequeño acto diario de cuidado construye respeto que perdura y no necesita justificarse ante nadie. Cuando decides obsesionarte con tu imagen, no hablo de superficialidad, hablo de intención y coherencia. Cada mañana que te levantas tienes la oportunidad de transformar cómo te percibes a ti mismo y con ello cómo el mundo te percibe. La apariencia no es solo ropa, ni peinado, ni postura. Es un reflejo tangible de tu disciplina, de tu respeto propio y de tu visión de vida. Cuando inviertes en ti mismo de manera consistente, tu actitud cambia. Te vuelves más confiado, más decidido, más presente. Y la actitud es el motor que mueve todo lo demás. Decisiones, relaciones, oportunidades. Transformar tu apariencia no es un acto aislado, es un punto de partida para un cambio más profundo. Al comprometerte con tus estándares, estás enviando un mensaje claro: me valoro, me respeto y no aceptaré menos de lo que merezco. Esa coherencia genera respeto inmediato y sostenido, pero también interna. Comienzas a verte con otros ojos y eso modifica cómo te mueves, cómo hablas y cómo enfrentas los desafíos. La disciplina diaria que se refleja en tu imagen se contagia a otras áreas de tu vida. La constancia de cuidado se convierte en constancia en metas, en relaciones, en hábitos. Decide hoy elevar tu estándar. No esperes aprobación externa. No busques validación. Comprométete contigo mismo. Actúa como alguien digno de respeto incluso cuando nadie está mirando, porque tu vida es tuya y tu imagen es la primera semilla del cambio que quieres ver en todo tu destino. La transformación comienza.